El tiempo nunca se detiene. Fluye a nuestro alrededor. Nos damos cuenta de él cuando lo aprovechamos o lo perdemos. Cuando observamos las cosas que han pasado, dejando su huella. Ahora te vamos a presentar un lugar donde lo maravilloso es dejar pasar ese tiempo y disfrutar de él. Finca Caballero. La Finca Caballero cuenta con un total de 1.730 hectáreas. Esta propiedad está situada en la Comunidad Valenciana, a 310 kilómetros de Madrid y a 104 kilómetros de Valencia, y está próxima a la autovía A3, que conecta con estas dos ciudades. Cuenta con poblaciones cercanas como Los Isidros, Casas del Río y Requena, importante localidad con una tradición de siglos en la producción vitivinícola. La Finca Caballero es el centro de las Hoces del Cabriel, parque natural que limita con Castilla-La Mancha. Esta privilegiada ubicación hace que tenga un microclima único gracias a la influencia del Mediterráneo. Para cualquier finca, el agua significa vida y prosperidad, y más si un río como el Cabriel serpentea a su alrededor. Una rambla, la de Albosa, cruza la finca y desemboca en el río Cabriel, proveyendo de agua a su bella laguna. Esta propiedad cuenta con una concesión de 25 años de la Confederación Hidrográfica del Júcar para la extracción de agua, lo que posibilita la rentabilidad de los cultivos de regadío y es garantía de sostenibilidad de todo el conjunto de la finca. Una carretera de 10 kilómetros atraviesa la finca. Los 5 kilómetros de acceso a las casas están perfectamente asfaltados y el resto del camino es tierra batida. Rodeando la parcela, una valla cinegética de 2 metros de altura protege la fauna de la zona y 6 pasos canadienses permiten la circulación de las personas por diversos puntos del recinto. A través de un camino que cruza la propiedad, nos encontramos con la parte edificada de la finca, formada por un conjunto de 3 casas. Una de ellas principal, de 250 metros cuadrados, repartidos en 2 alturas, con jardín, una espectacular piscina, paellero y un horno moruno, que lo hace ideal para disfrutar de una larga estancia. Junto a ella, 2 casas para el servicio de la finca, 2 más para el resguardo de los animales y un espléndido palomar. Además, encontramos varias naves de almacenamiento donde se encuentra la maquinaria agrícola con tractores, una vendimiadora y diversos aperos para la labranza. También cuenta con una nave ganadera para guardar el ganado de 1000 metros cuadrados, con un corral vallado de 2000 metros cuadrados aproximadamente. Para abastecer a la casa principal, se cuenta con 2 grupos electrógenos y con varios depósitos, uno de ellos de gas butano de 1000 litros. La calidad del suelo y la abundancia de agua convierten a esta finca en un lugar idóneo para todo tipo de cultivo. De sus 128 hectáreas cultivables, 83 son de regadío. Entre sus 3 casetas se cubre la totalidad de la superficie a través de riego localizado por goteo. Cuenta con depósitos de riego, filtros de agua y un impresionante motor de riego con 6 cilindros de extraordinario rendimiento. El cultivo principal de esta zona es el cereal, las leguminosas, olivos, frutales y la vid. De hecho, la Finca Caballero ha sido durante años el principal proveedor de uva para la prestigiosa bodega Emilio Clemente. Cepas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo dotaron de calidad y éxito a sus vinos dentro de la denominación de origen de Utiel-Requena. Con licencia de coto de caza mayor en vigor, la práctica cinegética en esta propiedad ha sido durante años
una actividad que ha acaparado el interés de grandes aficionados a la caza. Su monte bajo, con abundantes pinos, sabinas, esparto, romero y tomillo, han sido el entorno ideal para una fauna autóctona muy variopinta. Podemos encontrarnos con corzos y ciervos que se han introducido en el terreno. En las zonas arboladas campan a sus anchas grandes manadas de jabalíes. Y en los picos más altos son los machos monteses los que dominan estas cumbres. Con estos grandes animales conviven otros de menor tamaño, pero de gran belleza, como son el conejo y la liebre. También aves como la paloma torcaz, la perdiz, la tórtola y la codorniz. Otras aves acuáticas como el pato hacen de la laguna de 4 hectáreas de la finca su refugio donde pasar largas temporadas del año. Ahora ya conoces esta finca. Un lugar privilegiado y hermoso, rico en todos los sentidos. Donde vivir y convivir con la naturaleza se une a la oportunidad de una gran inversión. Un espacio natural y único que enamora a primera vista. Un lugar para dejar pasar el tiempo. El tuyo.